reciben la presión por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y hay ¿no? quienes gustosos están diciendo también algunas cosas muy llamativas. Lo de González Fraga, no sé si sí, nuestro hashtag, Víctor Hugo, a partir de este momento, ¿qué tan pobres son los pobres? Es nuestro hashtag de esta noche. Lo dejo comenzar, Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Nos Un vemos abrazo mañana. enorme. Hasta mañana, Víctor Hugo. Buenas Un placer, noches. como siempre. Señoras y señores, muy buenas noches. Aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N con los temas de actualidad y con la realidad, con lo que otros no te cuentan diariamente, acá te lo contamos, ¿eh? Y con lo que le pasa a la gente, con lo que te pasa a vos, cómo te golpea cotidianamente en el bolsillo. Y hoy nos podés acompañar con este hashtag, ¿qué tan pobres son los pobres? Porque una nueva frase para la colección de frases célebres que tenemos que hacer en Minuto 1, ya el libro de frases célebres de Prat Gai, de Aranguren y de González Fraga. Porque los tres, llamativamente, desde una posición de clase, desde una postura superior, del que más tiene y del que más puede, mirando desde la altura hacia los pobres, hacia la grasa militante. Aranguren diciendo, como ha dicho con esa frase célebre, y bueno, si no tiene para la nafta, no cargue, no use el auto. O diciendo, es lo que hay. O vamos aprendiendo sobre la marcha. O Prat Gai hablando despectivamente de la grasa que sobra en el Estado, de la grasa militante. O hablando despectivamente de, bueno, en algún momento me fui, volví. Puede ocurrir. Últimamente ocurren estas cosas por acá. Hablando también de lo que Prat Gai diciendo en algún momento despectivamente de los santiagueños. Cuidado si algún santiagueño llega en algún momento al gobierno. Y viene González Fraga, que la verdad que uno supone que son personas medianamente inteligentes, con un poco de sentido común o de tacto o de tino. Porque los dirigentes tienen que saber que muchas veces con sus declaraciones pueden producir reacciones. Y sobre todo cuando esas declaraciones son despectivas hacia sectores de la población que sufren, y mucho. Porque yo me pregunto, o me encantaría preguntarle a González Fraga, ¿cree González Fraga que a la gente le gusta ser pobre? ¿Cree González Fraga que a la gente le encanta no tener para comer, no tener para calzarse, no tener para vestirse, no tener para pagar ahora las tarifas o el tarifazo de gas? ¿Creerá González Fraga, sinceramente, como en alguna época, en forma muy gorila, se creía en la Argentina que al pobre le gustaba ser pobre para que lo abastezcan del Estado? O como hemos escuchado recientemente, ¿no?, que algunos han dicho que las chicas se embarazan para cobrar una asignación, o que siguen siendo pobres porque ya no hay nada más que hacerle. ¿Creerán realmente? ¿O lo hacen desde esta situación de clase que hace a cierto sector del gobierno de Cambiemos de mucha élite, de un sector de ricos para los ricos, y hablan desde esa condición social? La verdad que lo de González Fraga de hoy, de primero decir que bueno, que técnicamente hay que ver, nos remite nuevamente a los 90, cada vez más a los 90, a cuando Menem hizo aquella frase célebre, ¿se acuerdan? Y bueno, pobres hubo siempre. Y ahora González Fraga dice, bueno, hay que ver técnicamente qué se considera, cuando todos los días el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, de la cual ellos antes sí los tomaban en cuenta. Cuando la Pastoral Social de la Iglesia, cuando sectores muy ligados a los barrios de las iglesias o de la CTA están advirtiendo a través de indicadores sociales que crece el número de pobres en la Argentina. Cuando la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene evidentemente mucha más sensibilidad social que Aranguren, que Prat Gai o que González Fraga, tiene que, con asistencia de
los sectores sociales, abrir merenderos en la provincia de Buenos Aires para asistir a chicos con mayores necesidades. Realmente, una vez más, lo de González Fraga, que viene de decir que el pobre o que aquellos sectores que habían ascendido en una escala social de la Argentina no merecían ese lugar, que había sido una ficción, que no merecían un celular, que no merecían un plasma, que no merecían ascender en la escala social. Porque yo creo que en definitiva, ¿sabe lo que les molesta? El ascenso social. Les molesta y mucho a algunos sectores de la Argentina de hoy, lamentablemente, el ascenso social. Así que hoy nos puede opinar y nos puede acompañar con el hashtag ¿qué tan pobres son los pobres? Creo que va a quedar para las frases célebres por mucho tiempo, como la de Menem cuando dijo pobres hubo siempre. Creo que ahora va a quedar esta frase también, nueva frase y nueva consideración lamentable del economista Javier González Fraga, que por otra parte es un poco el ideólogo de Prat Gay. Gato, tal vez es una nueva categoría, fingir pobreza. Es una categoría nueva, de una nueva clase social que inventó González Fraga. No creo, pero es que va por ese lado. No creo que a nadie le crea realmente fingir pobreza o ser pobre. Yo tuve la ocasión, Gato, vos decías preguntarle a González Fraga, tuve la ocasión de charlar después de su última frase, buenas noches, de su última frase que había sido esta de, él había planteado en su momento que... El exceso. Claro. El exceso de consumo. Sí, que les hicieron creer a los empleados medios que podían acceder a viajar al exterior y demás. Él dijo que estaba contento, yo lo hablé 10 días después de que la frase trascendiera y que se armara todo el escándalo, dijo que estaba contento de haber generado un debate sobre el populismo. O sea, de haber generado un debate sobre esto de si cualquier empleado medio podía efectivamente, si Argentina se puede dar el lujo de que cualquiera viaje al exterior. Ahora me parece que es una frase un poco más polémica, sobre todo porque, primero, como inquietud académica, a mí me parece válida. Es cierto que hay análisis sobre la pobreza que se pueden hacer para establecer cualitativamente. Ahora, los dirigentes tienen que tener mucho cuidado, como vos decías, al hablar de esto. Le pasó a Axel Kicillof cuando dijo que medir la pobreza era estigmatizante. Acordate el escándalo que se armó el año pasado. Por eso todos los dirigentes, acá no hacemos de uno sí o del otro no. Las varas, no, nosotros no tenemos distintas varas. Ahora, el dirigente, y en una situación hoy por hoy en la Argentina nuevamente problemática, donde todos los días, anoche tuvimos aquí en el programa la angustia de distintos sectores, un padre que su hijo está de por vida con un tubo de oxígeno y que tiene el drama de esa familia, de otras familias que no pueden pagar el tarifazo. Los dirigentes no pueden, con estas cosas que suenan muy arrogantes, decir estas cosas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy González Fraga. Ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. Se establece a través del índice de precios cuál es el nivel de pobreza, y como se supone que no ha habido aumentos salariales, se dice entonces que hay una cantidad de gente que ahora está, en lugar de estar 100 pesos abajo de ese índice, pasó a estar 50 pesos arriba y por lo tanto es pobre. Son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas y todo eso que vimos en aquella época. Bueno, la verdad que no tiene ningún tipo de defensa, ¿no? Bueno, la medición que de la UCA que dice es un poquito teórica, González Fraga, es la medición de la universidad de donde egresó el presidente de la Nación y de donde egresó él mismo como economista y donde además enseña además muchos cuando ellos eran exfuncionarios. oposición se valían de esa medición para exponer los datos de la pobreza que era la argentina. que el kirchnerismo despreciaba y decía que no era válida. Y que ahora valora. Por eso, todo está trastocado, está todo invertido, pero me parece que una pregunta válida para hacerse es cuán pobres son los pobres, que un dirigente lo diga queda mal, insistimos, pero otra pregunta válida para hacerse a partir de esto es cuán ricos son los ricos.
Y eso me parece que no se dio cuenta González Fraga, que nos podíamos preguntar a raíz de su frase. Porque ¿cuán ricos son los ricos? También es una pregunta que uno se hace a la hora de mirar el gabinete. Y es cierto que había parte del elenco gubernamental anterior que es rico también. Yo voy a pero ahora es aprovechar que hay un dirigente sindical que nos acompaña esta noche como Sergio Romero para una reflexión sobre esto que dijo González Fraga, que se suman a otras expresiones de González Fraga o de Prat Gay, ¿no? Y esto de echar más nafta al fuego, pero está en concordancia con una línea argumental de muchos funcionarios. Yo creo que fue Gabriela Michetti cuando dijo, les hicieron creer que pueden usar automóviles y celulares. Es decir, pareciera que ascender socialmente es un pecado, es un delito. Y yo diría que estamos en presencia de un gobierno con casi escasa sensibilidad social, y cuando los trabajadores tienen una posibilidad de crecer aparecen este tipo de cosas que deterioran la clase trabajadora. A mí me parece que no hay que argumentar en desmedro de los que menos tienen, hay que tratar de ayudar a la clase trabajadora, y estamos en la pérdida prácticamente de calidad de vida de los trabajadores, estamos en presencia de un momento muy difícil, donde prácticamente no se puede abordar cuestiones indispensables para poder vivir, ¿no? Efectivamente, hay un momento difícil y yo quiero compartir ahora, tenía previsto para adelante, pero viene en este momento, mostrarle una foto que hoy me hicieron llegar a través de un televidente del programa y que gracias por la colaboración de todos. Mire lo que es esta gente. Esta gente son desocupados de la UOCRA, que diariamente se presentan en la sede central de la UOCRA, en Combate de los Pozos y Avenida Belgrano, para anotarse, para pedir puestos de trabajo. Van a la sede de la UOCRA diariamente, ahí se amontonan, y mire lo que es esto, desocupados de la UOCRA que van a la sede de la UOCRA en Combate de los Pozos y en Avenida Belgrano diariamente, a pedir conocimiento, registro para anotarse. Recordemos que ¿cuántos son los desocupados que tienen 60.000 desde noviembre del año pasado, es lo que registra el IERIC, el Instituto de la UOCRA, que tiene compartido con la Cámara de la Construcción. Bueno, sí, esto no es un invento de nadie, ¿eh? Esto hoy lo constatamos, ocurre diariamente, esto pasó hoy, reitero, en la sede de la UOCRA, donde se amontonan los desocupados pidiendo anotarse para registros para ver dónde le pueden indicar que hay necesidad de ocuparse para mano de obra. Entonces, frente a estas cosas que estamos viviendo, yo les pido un poquito de, a los dirigentes en general, un poquito de responsabilidad sobre lo que dicen y sobre cómo maltratan al ciudadano común. Son tiempos para, al contrario, tener solidaridad y palabras de contención, no para echar nafta al fuego. Dos cositas con reflexión a esto, Gato, si me permitís. No solamente gente pidiendo trabajo, sigue habiendo despidos. En el ámbito de la cartera educativa, en el Ministerio de Educación de la Nación, sigue habiendo despidos. Yo lo que quiero decir con esto, que cada despido que hay impacta directamente en el sistema educativo, porque siempre la lucha fue que lo central de la escuela fuera el aula, o sea, lo importante de la educación. Hoy, lamentablemente, por todo lo que estamos hablando, lo importante son los comedores escolares. Se ha reemplazado el aula por comida. Entonces, esta es la realidad. Gente pidiendo trabajo, gente con despidos, y me parece que hace falta un giro inmediato de la política económica en el país. Bueno, ahora enseguida vamos a estar hablando. Está Manuel Mosca, que acaba de arribar, que es vicepresidente de la legislatura bonaerense. Le vamos a preguntar también esta noche a Manuel Mosca, que es uno de los dirigentes más allegados a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre la durísima denuncia que hizo ayer Elisa Carrió contra el jefe de la policía bonaerense, que impactó muy duro en el gobierno de María Eugenia Vidal. Y también está el diputado provincial del Frente para la Victoria, Walter Abarca. También vamos a estar hablando con él enseguidita. Hace instantes, bueno, durísimo de ambos lados, un choque de... primero salió la diputada Margarita Stolbizer,
quien esta tarde denunció que, que la familia Kirchner tiene millones de dólares en cajas de seguridad. Y sostuvo que tiene ocultos millones de dólares en cajas de seguridad no declaradas, así como en cuentas bancarias que no fueron incluidas en las declaraciones juradas obligatorias para los funcionarios públicos. A través de una presentación de la abogada Silvina Martínez, que recordemos que tanto esta abogada Silvina Martínez como Margarita Stolbizer están denunciadas por diputados del Frente para la Victoria junto a Elisa Carrió, acusadas de recibir información privilegiada de la FIP, de adentro de la FIP, información secreta que después, según la denuncia presentada por diputados del Frente para la Victoria, utilizan en denuncias en los estrados judiciales. Según lo que dice la presentación de la abogada Silvina Martínez, existen diferentes cajas de seguridad a nombre de la familia Kirchner y sus empresas, que estamos hablando aproximadamente de 5 millones de dólares, los cuales nunca fueron declaradas, ni los dólares ni las cajas de seguridad, ni por la expresidenta en su última declaración jurada, ni por su hijo Máximo, al presentarse como candidato a diputado nacional. Además, se especifica en un escrito presentado hoy ante la Fiscalía de Gerardo Policita, que se trata de una caja de seguridad con 2.250.000 dólares y con la cifra de 2.400.000 dólares. Claro, uno se preguntaría, ¿de dónde obtienen estos datos la abogada Silvina Martínez y la diputada Margarita Stolbizer? En el entorno de la expresidenta, ¿creen que estos datos serían dados por el juzgado del juez Claudio Bonadío, que estaría haciendo trascender alguna información parcial producto de los allanamientos de los últimos días? Pero hace instantes, a través de su Facebook, la expresidenta, bajo el título "Como siempre, con mala fe, mentiras y difamación", publicó la siguiente carta. Una vez más, la diputada oficialista Stolbizer, amparándose en los fueros que la Constitución le otorga para cumplir un rol parlamentario, los malversa utilizándolos para calumniar y mentir. La familia Kirchner nunca realizó ningún movimiento bancario extraño. Todo lo que integra el patrimonio de la familia y las disposiciones sobre el mismo surgen en el marco de las normas sucesorias previstas por el Código Civil y Comercial y de las propias resoluciones judiciales, conforme está legalmente acreditado en el expediente de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner. Dice la expresidenta: bienes muebles, inmuebles y activos financieros, como no puede ser de otra manera, surgen de la misma. Los movimientos de especificación de los plazos fijos en dólares durante el ejercicio de mi presidencia primero y la dolarización de los mismos en el corriente año, después de haber terminado mi mandato, se hicieron de acuerdo a la normativa vigente para la compra y venta de divisas del Banco Central. Cabe destacar que todos los depósitos y bienes de la familia Kirchner se encuentran únicamente en la República Argentina, dice la expresidenta. El monto en dólares y su no declaración es un invento de la diputada, además de una mentira ridícula y malintencionada. Dice la expresidenta en esta carta: nunca pueden existir dólares no declarados que hayan sido comprados según las normas que rigen el mercado único y libre de cambios. Una calumnia más en el marco de la campaña permanente de hostigamiento y difamación mediática que con amparo judicial viene realizando sistemáticamente la diputada contra nuestra familia. Dicho ensañamiento público y notorio me lleva a concluir que su acción solo está movida por la real malicia de dañar y perjudicar. Asimismo, y acá hay una cuestión bastante dura, porque dice: asimismo hago responsable a la diputada de cualquier daño que pudiera sufrir
a algún integrante de mi familia producto de la divulgación de sus mentiras, como así también a los medios que las reproduzcan. Sin perjuicio de ello, hago reserva expresa de acción judicial por daños y perjuicios en virtud de la real malicia ejercida en forma reiterada por la mencionada diputada. Esto es que hoy o mañana lleva la expresidenta a Margarita Stolbizer a la justicia por una querella de calumnias e injurias. Esto es lo que salió hoy, respuesta a lo que leíamos anteriormente, a la denuncia de Margarita Stolbizer de que la familia Kirchner tiene millones de dólares en cajas de seguridad no declarado. Y bueno, la respuesta de la expresidenta y la querella contra la diputada Stolbizer. Creo que es la primera querella que hace la expresidenta contra otro político. Bien, hoy habló el ministro de Justicia, Garabano, sobre el tarifazo. Dijo en carne propia lo que también le toca sufrir a él, pero después le mete presión a la Corte por los amparos que hay en todo el país contra el tarifazo del gas. Esto decía. Las acciones estas tienen una eficiencia técnica, más allá que algunos jueces las estén otorgando. Me incluyo cuando vi mi boleta de gas y yo pagaba alrededor de 1.000 y pico de pesos y me llegaron 5.000 casi en 2 cuotas. Sí, nosotros, el recurso está presentado por el Procurador del Tesoro. Nosotros como gobierno nuevo tomamos la misma posición que frente a todos los casos, que es no interferir, no criticar, no presionar. Sí sería bueno que la Corte resuelva el tema, al menos decida si admite o no, porque ya con eso toma un impacto en todos los jueces que han ido dictando distintos fallos o distintos pronunciamientos, el hecho que la Corte admita o no el trasaltum solicitado. Obviamente. Así que esperemos Ministro, que lo haga antes de la feria judicial, pues si no son 15 días más y todo. No lo diga más porque ya voy a sentir que los está presionando a los pobres tipos, che. No. Bueno, Garabano, poniéndole a la Corte una fecha antes de la feria judicial para que resuelva el tarifazo. El gobierno ya tiene prácticamente, cree, tal vez producto del diálogo fluido que tienen con algún ministro de la Corte, que la Corte va a avalar el tarifazo. No sé, Berco, si tenía... Sí, la información que yo tengo es que hace 3 semanas ya que la Corte Suprema estudia esto que reclamó Aranguren, una definición sobre los juicios que se están haciendo, las demandas y los amparos que están apareciendo en todos lados. Hoy se sumó Córdoba, pero ya está Chubut, ya está Santa Cruz. Hay decenas de municipios de todo el país, Bariloche, La Matanza, por decirte algunos de los más populosos. Hay muchos distritos ya de la Argentina donde la justicia ordenó que la gente no pague los aumentos de la luz, porque es el primero que llegó. Ahora se sumaron los del gas. Entre la semana pasada y la anterior nos desayunamos todos con 3, 4, 5 lucas de gas bimestral a pagar en 2 cuotas. Bueno, esto va a generar otra catarata de amparos y lo que quiere el gobierno, específicamente Aranguren, es que antes de que esta nueva catarata de amparos se produzca, la Corte falle en un per saltum. Hace 3 semanas que lo estudian, todavía no hay una definición, se sumó Horacio Rosati y hay que ver cómo eso cambia también el equilibrio allí, Gato. Muy bien, no nos olvidamos, ayer fue tema prácticamente principal de este programa, la patota de Martínez Rojas, que con secuaces irrumpieron en la madrugada del domingo al lunes en Tiempo Argentino. Hoy, Tiempo Argentino sacó una edición especial, Feroz Ataque a Tiempo Argentino, donde muestra las imágenes y también abajo las fotos, si podemos también mostrarlo, pone las fotos de Martínez Rojas, pero además de todos los de la patota identificados para que se conozca quiénes son este grupo de tareas, porque así hay que denominarlo, un grupo de tareas prácticamente bajo el amparo del Estado que obró, hizo y deshizo, rompió material vital para el periodismo, para que salga un diario, para que se escuche una radio, un hecho atroz, inédito prácticamente, inédito en el retorno a la democracia. Hoy, la fiscal del caso, Verónica Andrade, la verdad produjo unas declaraciones para la polémica. Escuchen.
Están imputados por la comisión del delito de usurpación y por el delito de daño. Quedó imputado Martínez Rojas y ¿quién más? Un grupo de personas que lo acompañaban, que fueron debidamente identificados cuando se negoció el retiro del lugar para evitar generar más conflicto que el que ya se había generado por la irrupción. Fueron constatados los domicilios reales y quedaron fehacientemente notificados de que deben concurrir dentro de las 48 horas con abogado para formular la imputación y eventualmente poder acordar una medida cautelar que implique la prohibición de acercamiento al establecimiento. ¿Y se ha pedido algún tipo de detención? No. Yo soy partidaria que cuando la justicia interviene es porque hay conflicto. Y uno cuando interviene lo tiene que hacer responsablemente y no puede generar más conflicto que el que quiere o pretende solucionar. Bueno, la fiscal, después hubo todo un diálogo, lo hicimos esta mañana, y una polémica grande, porque la fiscal dijo que si ella tenía que actuar, tenía que llevar preso a los trabajadores de Tiempo y a los que habían irrumpido en la noche y roto todo. Porque según ella no podía determinar quién eran los intrusos. Y además para la fiscal no existe en este sentido ahí el delito de flagrancia. Para ella no le consta quién entró a romper. Que dijo que después, bueno, tiene que hacer todas las averiguaciones, que le dio 48 horas para que se presente Martínez Rojas. Que esperemos que se presente Martínez Rojas y que se presenten todos los patoteros y que se haya realmente algún tipo de condena de lo que pasó ahí. Bueno, antes de ir al debate, todos los días vamos a empezar a mostrar porque se acelera el proceso político hacia el 2017. Ya ayer comentábamos lo de Massa y Stolbizer paseándose ya recorriendo la provincia, aunque yo le quiero decir algo. Stolbizer, que después de haber sacado 2% como candidata presidencial, ahora está en un ascenso. También tiene muy buena relación con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y conversa mucho. Así que hay que ver para qué lado dispara. Pero lo que sí llama la atención, lo dijo acá hará 15 días atrás la diputada Carrizo, si no me equivoco, de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, que adelantó que el radicalismo de la Capital Federal no va a ir con Cambiemos el año próximo y que van a llevar un candidato, que ya lo están de nuevo manijeando. ¿Quién es? Vamos a ver. Las identidades políticas de este señor, que se presentó como opositor, pero que hoy es el embajador de Cambiemos ante los Estados Unidos. Martín Lustó estamos hablando, que además hoy por hoy prácticamente se muestra con el mismo discurso del gobierno, que avala lo que está realizando el gobierno y que prácticamente no mantiene ningún tipo de diferencia. Pero lo interesante es que Lustó, que ahora parece que tiene calzado el amarillo, antes fue de otro color político. En la elección porteña se presentó como candidato a jefe de gobierno porteño por ECO, que era una mezcla, pero básicamente era el radicalismo que lo puso en la cancha, ¿no? Y que le permitió correr al Frente para la Victoria y que ingrese al balotaje. Después que terminó la elección y que una vez que ganó Macri le ofreció la embajada de Estados Unidos, que aceptó gustosa y, reitero, hoy parece amarillo. Pero en realidad, Martín Lustó va a ir, bueno, ahora esto no se sabe si es ECO, amarillo, si es PRO, Cambiemos, o si hay una mezcla de todo y ya se perdió ECO. Pero en realidad, el año que viene, porque en realidad el basamento de la candidatura que es esta, es boina blanca. Martín Lustó surgió de un acuerdo prácticamente político del Cotino Siglia con Colombo y el año que viene seguramente aspiran a que sea candidato de la Unión Cívica Radical en la Capital Federal a diputado nacional. Las identidades de Martín Lustó. Habrá que ver cómo se presenta el año próximo ante el electorado porteño, porque muchos se sienten defraudados de haber sido opositor, ahora ser embajador de Cambiemos y de hoy estar de acuerdo con todo lo que plantea. ¿Cómo hará para el año próximo calzarse la boina blanca y ser diferente y competir por el mismo espacio de Cambiemos? Solo Martín Lustó
y los genios del laboratorio político lo sabrán y bueno, habrá que decir. Gato, nosotros acá revelamos quiénes financiaron la última campaña de Lustó y son precisamente boinas blancas, lo peor del radicalismo porteño, encarnado por los todavía imputados Emiliano Jacobiti, el presidente de la Unión Cívica Radical, y toda su cohorte en la UBA, sobre todo, muy poderosos. Son los que le dieron la estructura para poner las mesitas en las esquinas y llegar casi a empatarle al PRO en Capital. Pero en la legislatura porteña, vale la pena repasarlo, Gato, el PRO considera casi propios a los legisladores de ECO, obvio. De ECO pero puro, si trabajan en conjunto, Ocaña, Lustó, salvo el jacobitismo ortodoxo encarnado por el hijo del Coti Nosiglia, Juan Nosiglia, y por 2 legisladores más, que esos sí son boina blanca, pero que intentarían confluir para sostener una candidatura de Lustó. Yo no sé, me parece que el PRO le va a empezar a dar cuando se despegue, porque saben que tiene esta cosa de saltimbanqui, es muy fácil, un flanco muy además muy libre. Tiene amplias posibilidades de ganar en la ciudad. Hoy bien ponía ámbito financiero en una nota que ponía la candidatura el cisne negro del PRO. Tituló muy bien hoy ámbito financiero, el cisne negro del PRO, Martín Lustó, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Muy bien, ya nos metemos en el debate. Antes de ir, le quiero preguntar al diputado Manuel Mosca, que es vicepresidente de la legislatura, ¿cómo les cayó la denuncia de Carrió, muy dura, de ligar al jefe de la policía bonaerense con el narcotráfico en la provincia? Nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, respetamos mucho a Carrió, nos pone verdaderamente contentos que tenga la libertad de decir sus opiniones dentro del Frente Cambiemos, pero está claro que no la compartimos bajo ningún punto de vista, porque aparte ella sabe que hay una gobernadora que está comprometida con dar todas las peleas habidas y por haber contra las mafias de los últimos 30 años en la provincia de Buenos Aires, y que jamás tendría en su equipo a alguien que tiene las sospechas de aquellas acusaciones que hizo Carrió. Además es una designación que hizo la propia María Eugenia Vidal. Eso no quita que si algún día apareciera un elemento de prueba concreto que vincula al jefe de la policía bonaerense con alguna de las cosas que ha dicho la diputada Carrió, no tengan ninguna duda que la gobernadora va a ser la primera en correrlo y llevarlo a la justicia. Pero no con Bresi, sino con cualquiera de aquellos que ocupamos un lugar. Ahora, diputado, ustedes dicen estamos contentos que Carrió esté en el espacio, pero Carrió bombardea y pone denuncia, porque institucionalmente, ¿cómo deja Carrió no solamente a la gobernadora que lo designó, sino al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que lo acusa de narcotraficante? Además, una cosa es la justicia y otra cosa es la política. O sea, Carrió del propio espacio la que está diciendo esto. O sea, esperar un elemento de prueba es medio extraño, digamos, cuando vos tenés un agente propio diciendo estas cuestiones. Pero me parece ahí que el dato importante es que dentro de un frente que es heterogéneo y en donde hay libertad para poder opinar, la gobernadora tiene el compromiso de ratificar el rumbo en materia de seguridad, el compromiso de pelear de frente contra el narcotráfico, pero dejando la salvedad de que siempre que haya un elemento de prueba concreto, no solo con el jefe de la policía, sino con cualquier funcionario, la gobernadora va a hacer que rinda cuentas ante donde corresponda. Repito, no estamos de acuerdo, ni la gobernadora ni su equipo de trabajo. Porque además Carrió dice, yo se lo advertí a la gobernadora hace 5 meses. A mí, yo por la información que tengo, es que aparentemente esta advertencia nunca se la habría hecho Carrió a la gobernadora. No, y para que la gobernadora tenga a un funcionario dentro de su equipo de gobierno, es porque hasta el día de hoy tiene la absoluta tranquilidad de que está comprometido, al igual que ella, en la pelea frontal contra el narcotráfico y el delito en la provincia. Porque además esto se suma, digo, cuando uno empieza a atar cabo, que hubo episodios recientemente contra Federico Salvi, contra la propia gobernadora en la Secretaría Privada, dejaron sin custodia a la Casa de Gobierno de La Plata. Uno empieza a atar cabo y dice, ¿dónde está? ¿En qué poder de quién está el poder político de la provincia de Buenos Aires? Cuando vos das todas las peleas en simultáneo, como lo hace la gobernadora Vidal, que ningún anterior gobernador dio en la provincia de Buenos Aires, indudablemente hay un costo. Está claro que ha habido un intento de amedrentar a la gobernadora y la verdad también está claro y es la evidencia contundente de que no ha resultado, porque la gobernadora sigue dando todas las peleas dentro de la provincia. Ahora está claro que vamos a seguir haciéndolo y que todos nosotros tenemos el mismo compromiso que tiene la gobernadora. Más allá de esto, no compartimos lo que ha dicho la doctora Carrió. ¿Y le van a pedir públicamente a Carrió
o alguna desmentida o que presente alguna prueba, que avale alguna prueba con sus dichos? Es que la diputada tiene todo el derecho del mundo para poder presentar pruebas. Y si existiesen las pruebas... ¿Las presentó en este caso? No las presentó. Y ahí es donde nosotros queremos ser claros. Nosotros no nos vamos a guiar por denuncias. Nosotros nos vamos a preocupar cuando haya pruebas y elementos concretos que vinculen a alguno de nuestros funcionarios con el delito de cualquier tipo. ¿Es cierto que Bresci fue recomendado por la DEA para su puesto? Bresci es una persona de conocimiento y de confianza del ministro Ritondo, que es reconocido en su pelea con el narcotráfico, que es una persona que está muy bien formada y que claramente está en sintonía con el compromiso que tiene la gobernadora de darle pelea frontal al narcotráfico. Pero no me respondiste. ¿Fue recomendado por la DEA o no? Bresci es un hombre de la policía bonaerense con una trayectoria enorme que la gobernadora ha designado, no porque la DEA lo haya recomendado, sino porque tiene una trayectoria que hasta el día de hoy es intachable. Contestás, ¿lo recomendó o no? No lo ¿Sí recomendó, o no? no lo recomendó la DEA. Bueno, gracias. Diputado, a ver, Walter Abarca, ¿usted que de esta denuncia contra Carrió, justamente contra el jefe de la policía, cómo lo toman ustedes? ¿Cómo no Nosotros tenemos mucha preocupación porque las señales también que se dieron y que hay sospechas de que tiene que ver con alguna intimidación hacia la gobernadora, por supuesto vamos a estar ayudándola y acompañándola. Nos parece gravísimo que alguien, una dirigente como Carrió, que digo no es un dirigente más dentro de Cambiemos, esté haciendo este tipo de declaraciones. Nosotros ya hemos presentado en la legislatura, tiene estado parlamentario, un proyecto para sacar el control de la policía, de la propia policía, para que pueda haber un concurso y para que pueda haber alguien formado que pueda investigar, como en este caso, a la propia policía. No nos parece que el control sea de la misma policía, aquel que es jefe, después investiga a su subalterno. Y queremos discutir, devolver a lo que era una conducción civil, como en la época de Arlañán, ¿eso quieren ustedes? Sobre todo en la cuestión de la investigación, que cuando existe una denuncia, como en este caso de un delito, no sea la misma policía que esté investigando a sus subalternos. Y queremos discutir la cuestión de la policía local, esto que avanzamos, que se le dio media sanción durante la gobernación de Daniel Scioli, que después no se pudo concretar porque en el Senado de la Nación, en el Senado provincial no se aprobó, y queremos avanzar sobre esta discusión. Estamos trabajando en la legislatura de la provincia para, en este segundo semestre, trabajar en este sentido. Por supuesto nos preocupa y mucho la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Nos metemos ahora en un tema de mucha actualidad. Recién algo decía aquí Sergio Romero. El tema de los tarifazos, que también los están afectando a ustedes, ¿no? Y como CGT ya, ¿qué es lo que piensan hacer, digo, frente a lo que está viviendo la población? Acá hay una realidad. Bueno, la CGT está organizándose camino al 22 de agosto. Ya se ha hecho la convocatoria formal, ha sido publicada. Esto es un paso muy importante, tener el movimiento obrero unido. Todos los dirigentes estamos trabajando en ese sentido. Pero en el mientras tanto, acá hay cuestiones realmente muy preocupantes para los trabajadores. Se han dado todos los aumentos de golpe, el tarifazo, elementos de primera necesidad. Mira, yo por ahí no quiero redundar, pero hay que remarcar estos casos. 1 kilo de morrones, por ejemplo, 120 pesos. Sí. La zanahoria ha aumentado de diciembre ahora el 200%. Las cuestiones de primera necesidad, como la leche, el pollo, más de un 60%. Este es el problema de la coyuntura. Mientras se suceden las denuncias y nosotros nos organizamos, hay que darle respuesta. Bueno, el día a día sigue, la vida sigue, ¿no? El día a día sigue. ¿Y ustedes han pedido, ya ustedes son el primer gremio en pedir la reapertura de paritarias? Nosotros pedimos. ¿Lo han pedido ya formalmente? Pedimos formalmente el día 23 del 6 al ministro Bullrich, por escrito, se ponga en funcionamiento nuevamente la Comisión del Salario. Nosotros hicimos un acuerdo en febrero que ya está pulverizado. Yo te decía, todos los aumentos se han dado de golpe, pero los salarios acordados son en 3 o 4 veces. Necesita una revisión urgente el salario. Y esto de los tarifazos, te quiero acotar algo que me parece que es importante destacarlo. Ha afectado tanto, fíjate, el 12 de mayo próximo pasado, hubo una masiva movilización al Ministerio de Educación de docentes y alumnos universitarios. ¿Sabes por qué, Gustavo? Porque las universidades iban a dar clase con la luz apagada. Sí, bueno, oscura, no se podía apagar la luz. Algunos lo hicieron. Entonces, esto es una cosa de locos. Ahora, diputado, políticamente el gobierno no va a tener que dar una respuesta porque en la provincia ustedes les pasarán, recibirán cuando van a sus pueblos, a sus ciudades. Son facturas, anoche teníamos acá 20 personas, impresionante el tarifazo, son impagables.
Más allá de que tenemos absolutamente claro que es el momento difícil, quizás el más difícil que estamos atravesando, y que claramente el sinceramiento que hemos tenido que hacer en algunas cuestiones de la economía le impacta directamente a la gente, también es cierto que hemos tenido respuesta y hemos tenido herramientas como la tarifa social para tratar de que el Estado acompañe a aquellas personas que más lo necesitan. ¿Pero se está aplicando la tarifa social? Se está aplicando. Hay 3 millones de beneficiarios de la tarifa social en materia de energía, en la tarifa social eléctrica. Hay 1,5 millones en la tarifa de gas, y nosotros estamos hoy teniendo un universo de 6 millones de personas que son beneficiarios de la tarifa social en transporte. Esa es la herramienta que el Estado ha dispuesto para acompañar a aquellos sectores que más lo necesitan en este momento. Claro, lo que pasa, Manuel, perdón, el problema es que la tarifa social, tanto en energía eléctrica como en gas, tiene un límite de cantidad consumida, y para un invierno tan crudo como este, además seguido de, precedido por un invierno que no fue crudo como el anterior, los consumos aumentaron y las tarifas se fueron de mambo. Quizás sea positivo que lo reconsideren el monto total permitido en la tarifa social, ¿no? Más allá de que la tarifa social es una herramienta, insisto, que ha dispuesto el gobierno para acompañar a las personas que más lo necesitan, creo, y esto me parece importante recalcarlo ante la gente, las decisiones más difíciles ya se tomaron. Digo, lo peor ya pasó en el primer semestre, y lo que vamos a ver a partir de los próximos meses es empezar a sentir el rebote de la economía. Manuel, pero no pasó, está pasando. Por eso digo, quizás estemos a tiempo de que revisen. Me parece que hacía falta un aumento de tarifas, no tengo dudas. Pero que se pueda consumir solo 150 kilovatios en un bimestre, se va por la heladera, por la canaleta de la heladera y un calefactor, ese monto. En cada uno de los sectores en donde hemos tenido que revisar, el gobierno nacional ha corregido, hemos entendido que ha habido sectores que han quedado muy perjudicados, me parece que ha habido segmentación de tarifa social para determinadas instituciones, para los clubes de barrio. A ver, Manuel, ¿es así, creen, o le falta una actitud más sensible al gobierno? Por supuesto, acá la problemática... ¿Lo peor ya pasó, como dice el diputado? No, para nada. Hay escasa sensibilidad social de parte del gobierno, y hay una incipiente necesidad de lucrar de parte de los empresarios. Y casi yo diría a la sombra del gobierno, porque el gobierno no ha hecho nada para que los empresarios tengan un equilibrio en esto. Entonces dice, van a bajar la inflación. Y sí, la inflación va a bajar de hecho porque no hay consumo. Esto es una cuestión básica. Lo que yo digo, que mientras Juan José Aranguren dice que está haciendo un aprendizaje en la gestión, yo creo que no es el único ministro del gabinete. Hay varios que están haciendo aprendizaje en la gestión. Y el Tendal, mientras tanto, queda. Por eso, y uno de los que está haciendo aprendizaje, por ejemplo, es el ministro de Educación. Romero, pero no sabemos dónde va. ¿Qué se hace desde la CGT? No, la CGT está trabajando. No hay la CGT está trabajando. Nosotros dimos un puntapié inicial en pedir la apertura de la negociación salarial. Yo creo que se van a sumar muchos gremios. La CGT se va a expresar públicamente en los próximos días, y estamos trabajando en un proyecto al corto plazo con todo el movimiento obrero unificado. Es decir, va a dar respuesta como lo dio históricamente la CGT. Es decir, no va a estar ausente en esta difícil situación que estamos atravesando. Ayer hubo un almuerzo en el gremio gastronómico. Sí, que le quería preguntar si tiene noticias de ese almuerzo donde se habló de esto de reabrir paritarias. Sí, conozco, y está trabajando en un documento la CGT que va a ser público en las próximas horas. ¿Diputado? No, me parece que se cae un poco esta definición de un gobierno con poca sensibilidad social cuando nos ponemos a repasar un montón de decisiones políticas, de medidas que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno provincial en los últimos 6 meses, en donde claramente se amplió la cobertura y el monto de la asignación universal por hijo, en donde sancionamos una ley que le va a devolver puntos de IVA en la canasta básica a los sectores que más lo necesitan, en donde estamos haciendo una reparación histórica a los jubilados del país después de que lo hayan... Ahora, después vienen declaraciones como las de González Fraga, que si bien no es funcionario del gobierno, pero defiende... Está bien, pero digo, ¿cómo te caen a vos que primero, González Fraga diga, bueno, los pobres hay que ver si son tan pobres, hay que ver si técnicamente... Así como nosotros, Gustavo, así como nosotros, y en mi caso no soy exégeta de González Fraga no es ni vocero, ni representa, ni habla por el gobierno nacional y provincial. Y ahí me parece que es lo que tenemos que dejar en claro a la gente. No nos podemos hacer cargo nosotros, que tomamos decisiones, el presidente y la gobernadora, en función de aquellos que la están pasando mal, como haber incrementado las asignaciones familiares o haber duplicado los montos en los comedores escolares, no se pueden hacer cargo de definiciones personales de González Fraga.
porque no tienen nada que ver las definiciones de Pero González Fraga tienen con un lo que pensamiento piensa el similar a lo de Prat Guy, Está bien, pero no tiene nada que ver Y lo que son pueda decir medio- González Fraga con lo que piensa el presidente y la gobernadora. Porque el presidente y la gobernadora efectivamente saben que la están pasando mal muchos argentinos y por eso tratan de poner el Estado cerca de aquellos que más lo necesitan. Y eso es una definición que se traduce a través de cada una de las decisiones políticas de los últimos meses. Una cosita cortita para abonar a lo que dice él. Sí han mejorado la asignación a los comedores, pero te quiero comentar que en la mayoría de las provincias está retrasada la coparticipación nacional en materia de copa de leche y asistencia a los comedores. Lo pagan cuando pueden y cuando quieren. Estos casos, por ejemplo, Misiones, Chaco, etcétera, etcétera. Diputado. Sí, no, yo quería por ahí contrastar algunos datos. Primero, no es cierto que se hayan aumentado la cantidad de cupos en los comedores escolares en cuanto a lo presupuestado. Había 1.800.000 chicos presupuestados en el presupuesto 2016 que aprobamos en la legislatura. El gobierno anuncia que va a duplicar los montos y que va a cubrir 1,5 millones de chicos en los comedores. O sea, en realidad lo que están haciendo es reducir los cupos. Pero la verdad que es una cuestión de buenas intenciones. Decir que se aumentó la asignación universal cuando una familia promedio en el interior de la provincia de Buenos Aires tiene el 40-50% de su salario para poder pagar los servicios. Una factura de luz que en el interior pagaban 400, 500 pesos, hoy van a pagar 1.500. O sea, mientras lo único que están haciendo con los comedores es cubrir los platos de comida que le sacaron a través del tarifazo. Digo, es insignificante devolverle 300 pesos en el cobro de IVA o en algún tributo cuando, por otro lado, el gas aumentó el 2000%. Digo, esto es totalmente inviable. El presidente Macri lo que tiene que hacer es pedirle la renuncia a Aranguren, volver para atrás, retrotraer a cero y volver a hacer... intentar hacer una normalización. Bueno, ahora hay muchas demandas por parte de intendentes, de fuerzas vivas. La verdad es que hoy el ciudadano no sabe qué es lo que tiene que pagar. Bueno, es verdad, eso también. En algunos lugares 400%, en otros 2.000. Hoy hemos presentado una nota en la autoridad, en el OSEBA, el órgano de control en la provincia de Buenos Aires, para que ratifique o rectifique cuál es el cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo interesante, diputado, las respuestas políticas, porque si no la gente se ve toda... la única alternativa es recurrir a la justicia y ya vimos lo que contaba Silvestre antes sobre cómo está yendo el asunto de la justicia. Entonces, las respuestas políticas, por ejemplo, desde el Frente para la Victoria, ¿cuáles son? Nosotros hemos presentado recursos de amparo. Pero volvemos a la justicia, recursos de amparo. Sí, claro, exacto, porque creo que la decisión política es hay que volver para atrás. Esto es inviable. Una familia no puede pagar el 60% de su salario en servicios. Digo, un trabajador promedio en la provincia de Buenos Aires gana entre 8 y 10 mil pesos. Le viene una factura de luz de 2.000 pesos, una factura de gas de 3.000 pesos. El que no tiene casa y tiene que pagar un alquiler paga 3.000 pesos promedio mínimo en el interior de la provincia. Tiene 6-7 mil pesos de servicio. Es inviable, no puede vivir. ¿Es no puede inviable? pagar los servicios. El dato importante, me parece acá, es que las decisiones que hemos ido tomando son paliativos que ayudan a pasar el momento más difícil. Ahora, también es cierto, porque nos pasa a nosotros que, en mi caso, hoy estuve en Loma de Zamora, digo, cuando uno recorre, hay confianza de que estas decisiones difíciles que se tomaron en el primer semestre van a generar trabajo de calidad y, en definitiva, esa es la obsesión del presidente y de la gobernadora para cuando termine este año. La economía se mueve en función de las expectativas. No hay ningún tipo de expectativa en la sociedad. Cuando uno habla con un pequeño comerciante, me pasó el fin de semana, el domingo, un comerciante que tiene una zapatería, una zapatillería en Coronel Suárez, vendió durante el año 2015 promedio 250 pares de calzado. En marzo vendió 170. En mayo vendió 110 y en junio vendió 65 pares de calzado. Ese comerciante no solo no tiene expectativa de invertir, de ampliar, de poner un empleado más, sino que está pensando cómo cierra su comercio. Lo ve inviable, es totalmente inviable. Bueno, gracias a Dios en las recorridas que hacemos nosotros, en el interior de la provincia, que la hacemos todas las semanas, si hay algo que se destaca en la gente, que insisto, somos conscientes que la está pasando mal, nos duele enormemente el momento que están pasando, es que hay confianza, es que todo lo que se hizo, el esfuerzo que se hizo, va a tener su premio, su consecuencia positiva a partir del crecimiento de una economía que no crece hace 5 años y de la generación de trabajo de calidad. Es importante lo que reconoce el diputado, que esto es toda una declaración de que la gente la está pasando mal, es decir, ahora hay que generar políticas para que esto no pase más. Es decir, hablamos primero de política de pobreza cero y yo creo que hay perspectiva cero. Vos te referías al segundo semestre. Como están las cosas, mirá, fíjate un ejemplo.
un salario inicial de los trabajadores de la educación en enero del 2017 va a estar en 9.672 pesos. Y por lo que decía el diputado, 2 o 3.000 pesos de luz, más el gas, más la canasta de alimentos, es imposible. En el 2017, por este tema, porque durante muchos años, es decir, Argentina está a la cola y lamentablemente nosotros tenemos un ministro que te habla de revolución educativa y está muy lejos de la realidad, se lleva la realidad por delante y no la termina de digerir. Durante muchos años estuvo Finlandia al frente de la educación en el mundo. Ya por estos temas que estamos transitando nosotros pasó a segundo lugar y hoy es Singapur el primer país en el mundo en materia educativa. Y así como estamos nosotros, estamos en los últimos puestos en el mundo en materia educativa. Me hace y no mucho se está haciendo nada mucho ruido que creamos que el problema de la degradación en la calidad educativa de la educación pública es de los últimos 6 meses. Me hace mucho ruido que uno de nuestros mejores ministros, que es Esteban Bullrich, te haga ruido a vos. Porque la verdad, lo que planteamos en materia de educación es mucho más interesante que lo que hicieron ustedes en los últimos años. Evaluar a los docentes, evaluar y hacer un diagnóstico preciso de cómo está la educación en la Argentina. Nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Cerró escuelas primarias, comenzamos las clases en tiempo y forma. Vamos hacia una educación que tenga el mérito como valores. Redujo a la mitad el presupuesto educativo. Me hace mucho ruido que esté cuestionando una gestión educativa. Y está gestionando muy mal en Nación. Habla mal, en serio. Y encima lo quieren poner como candidato. No sé de qué va a hablar en la campaña. Me hace mucho ruido lo que estás diciendo en una política pública que está implementando el gobierno nacional, que definitivamente es mucho mejor que la del gobierno anterior. Sí, no, pero no te hagas cargo de Bullrich porque la gestión no es buena. Sí, me hago cargo de Bullrich porque es un compromiso del presidente. Por eso me hago cargo de Bullrich. Porque sé el compromiso con la educación pública que tienen. Hacemos la primera pausa.